La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1, Paramahansa Yogananda. Discurso 2, la Inmaculada Concepción de Jesús y la relación de Jesús con Juan el Bautista. El plan de Dios se hizo patente desde el momento de la concepción de estas dos almas en el seno de sus madres terrenales, cuando Juan y Jesús se manifestaron en forma física en esta encarnación. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. En cierta ocasión, mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud de fieles estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías preguntó al ángel: «¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad». El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas». La gente que estaba esperando a Zacarías se extrañaba de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida. Entre tanto pensaba: «El Señor ha hecho esto por mí cuando ha tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente». Discurso 2. La Inmaculada Concepción de Jesús y la relación de Jesús con Juan el Bautista. Voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Estas palabras en el final mismo del Antiguo Testamento profetizan la venida de Cristo Jesús y el renacimiento de Elías como su precursor. Juan el Bautista, designado por Dios para preparar el camino del Señor e ir adelante de él con el espíritu y el poder de Elías, fue quien dio cumplimiento a la profecía. Si observamos la narración bíblica acerca de la relación entre Jesús y Juan el Bautista, a la luz de la sagrada tradición del vínculo entre gurú y discípulo, entre el que conoce a Dios y quien busca conocerle, esta relación adquiere una nueva dimensión de santidad. Fue la reanudación del viaje conjunto de estas dos almas divinas que habían iniciado
en vidas anteriores. El principio cósmico de la reencarnación, con el dinamismo que le impone la ley del karma, causa y efecto, siembra y cosecha, es una doctrina clásica a la que se adhieren los hindús y los budistas, los antiguos sacerdotes druidas, los esenios, los gnósticos y muchos de los teólogos cristianos primitivos, así como también filósofos eminentes de Oriente y Occidente. Durante siglos, la influencia de la ortodoxia de la Iglesia ha hecho que la doctrina de la reencarnación haya estado separada de lo que comúnmente se comprende acerca de la vida y enseñanzas de Jesús. No obstante, en numerosos pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento hay referencias evidentes a dicha doctrina, y estas incluyen declaraciones inequívocas de Jesús mismo. Un ejemplo es el siguiente versículo del libro del Apocalipsis. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y ya no saldrá de allí. Aquí Jesús se refiere con claridad a la doctrina de la reencarnación, al afirmar que cuando mediante la disciplina espiritual un alma supera los deseos mortales acumulados a través del contacto con la materia, dicha alma se convierte en columna inmortal en la mansión imperecedera de la conciencia cósmica, y habiendo satisfecho todos sus deseos en el espíritu, no debe ya renacer en la tierra por causa del poder de los deseos insatisfechos, los cuales la obligarían a reencarnar como resultado de la ley del karma. Todas las almas, rayos individualizados del espíritu puro, provienen de Dios y evolucionan hasta alcanzar su innata perfección mediante el ejercicio del libre albedrío que Dios les ha otorgado. Para llevar a término esta búsqueda, tanto el ignorante como el sabio requieren igualdad de oportunidades por parte de un Dios justo y amoroso. Un bebé que muere de modo prematuro, por ejemplo, no ha tenido la posibilidad de utilizar su libre albedrío con el fin de volverse lo suficiente virtuoso para ser digno de la salvación, ni lo suficientemente malvado para que merezca ser condenado. La naturaleza debe traer a esa alma de regreso a la tierra para darle la oportunidad de utilizar su libre albedrío, de manera que ésta pueda expiar las acciones del pasado, karma, que fueron la causa legítima de la muerte prematura, y llevar a cabo además las buenas acciones necesarias para alcanzar la liberación. Las almas comunes se ven obligadas a reencarnar a causa de sus deseos terrenales y del efecto de sus acciones pasadas. Las grandes almas, aventajadas en sabiduría como resultado de las lecciones aprendidas a lo largo de numerosas vidas, vienen a la tierra en parte con el objeto de agotar su karma, pero sobre todo para obrar como hijos magnánimos de Dios, cuyo ejemplo sirva de inspiración a los hijos perdidos y los guíe por el camino hacia el hogar del Padre Celestial, pleno de bienaventuranza. Los maestros y los profetas que ya se han graduado en la escuela de la vida mortal y han ingresado en la inmortalidad de la conciencia cósmica, se encarnan voluntariamente con el fin de servir, por orden de Dios, como agentes plenipotenciarios de su milenario plan para guiar a todas las almas de regreso a su eterna morada en el espíritu. Recibí de mi gurú Swami Sri Yukteswar, maestro de la sabiduría védica y poseedor de un entendimiento espiritual universal, una renovada apreciación de la Biblia cristiana. Por lo que debo confesar, solo profesé un interés superficial en mi juventud, exasperado por la ortodoxia irracional de algunos misioneros cuya meta era obtener mi conversión. Al escuchar a mi maestro disertar sobre las escrituras cristianas con la misma naturalidad con la que explicaba las profundidades esotéricas de su herencia natal hindú,
fui experimentando una maravillosa expansión en lo que concierne al reino de la verdad, que carece de límites o fronteras religiosas. Sri Yuktesvar había escrito, a petición de su Param Guru Mahavatar Babaji, un análisis asombrosamente conciso sobre la unidad entre las escrituras hindús y cristianas, la ciencia sagrada. Este encargo fue la simiente de mi futura misión: demostrar la armonía existente entre la ciencia original del yoga impartida por Bhagavan Krishna y las enseñanzas originales del Señor Jesús. Así pues, ya desde un periodo temprano, mi mente se mantuvo a menudo ocupada con reflexiones acerca de la vida de Cristo. Su presencia se convirtió en una experiencia muy real para mí, puesto que todo ser humano ha pasado por numerosas vidas para mí llegar a conformar su naturaleza y estado presentes. Yo sentía con frecuencia una peculiar curiosidad por conocer las encarnaciones que Jesús debió atravesar para alcanzar el estado de Cristo. La conciencia de un hombre común de mentalidad materialista se halla circunscrita a saciar el hambre, la sed y las necesidades menores del cuerpo, incluyendo la satisfacción de los deseos. Un hombre intelectual expande su conciencia con el propósito de explorar las estrellas o las regiones más profundas de las cuevas secretas de la sabiduría relacionada con la mente, la vida o el entorno de la existencia humana. Un hombre espiritual, como resultado de muchas vidas dedicadas a la meditación, a expandir su amor hasta abarcar a todos, unifica su conciencia con la omnipresente conciencia crística. Por lo tanto, Jesús el hombre debió de haber tenido otras encarnaciones de meditación y entrenamiento en la escuela de la vida humana antes de haber alcanzado el estado de expansión y elevación espiritual de Jesús el Cristo. A lo largo de los años había yo investigado profundamente en el espíritu con la intención de indagar acerca de las anteriores encarnaciones destacadas de Jesús, aunque con escasos resultados. Dios mantiene herméticamente cerrada la misteriosa puerta que guarda las vidas pasadas de las almas, a fin de que la atención no se concentre de manera indebida e impertinente en las antiguas glorias o los funestos errores de los hombres, en lugar de concentrarse en los méritos del aquí y ahora. No obstante, Él concede vislumbres de ese plano cuando el propósito es beneficioso. Cierto día en que me hallaba absorto en la contemplación, con la Biblia cristiana entre las manos, oré profundamente: Padre, dime quién fue Jesucristo antes de venir a la tierra en esta encarnación. Con inesperada inmediatez, la silenciosa voz omnipresente del Padre se manifestó en palabras audibles: abre la Biblia. Obedecí el mandato divino y el primer versículo sobre el que se posaron mis ojos fue 1 Reyes 19:19. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Tenía frente a él 12 yuntas y él estaba con la 12ª. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces recordé lo que Jesús había dicho acerca de Juan el Bautista. Os digo, sin embargo, que Elías vino ya, pero no lo reconocieron. Entonces los discípulos entendieron de qué se refería a Juan el Bautista. Fue Eliseo, encarnado como Jesús, quien pudo reconocer a Juan el Bautista a su maestro, debido al vínculo que había tenido en el pasado como Elías y Eliseo. En numerosas oportunidades, como se señalará en estos discursos, Jesús hace importantes alusiones a Juan el Bautista y le muestra su deferencia. Cuando Jesús pidió ser bautizado por Juan, cuando ensalzó a Juan como el más grande de los profetas nacido de mujer, incluido él mismo,
Cuando Jesús se transfiguró en el monte y Moisés y Elías aparecieron ante él, y posteriormente identificó a Elías como Juan el Bautista. Tanto Juan el Bautista como Jesús habían alcanzado la completa liberación de su encarnación anterior, en la que habían sido Elías y Eliseo respectivamente. No es importante saber quién fue Jesús antes de nacer como Eliseo, pues fue en esa encarnación cuando alcanzó la meta suprema. Por mandato divino, Eliseo se perfeccionó a través de Elías, quien colocó sobre él su manto de realización espiritual. La mano de Yahvé estaba sobre Elías. 1 Reyes 18:46. Y Dios encomendó a Elías que iniciara a Eliseo. Yahvé le dijo: desanda tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge, profeta sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá. De este modo, Dios designó claramente a Elías como gurú de Eliseo, el gurú de gurús, el preceptor supremo. Es siempre quien elige el canal a través del cual el discípulo ha de recibir entrenamiento y liberación. El hecho de que Elías encontrara a Eliseo arando con las 12 yuntas es altamente simbólico, dado que Eliseo, más tarde como Jesús, habría de arar el duro suelo de la conciencia humana con sus 12 discípulos a fin de producir en muchas almas la cosecha de la sabiduría divina y de la salvación. Con este hecho, Dios le mostró a Elías la notable misión mundial que iba a desempeñar Eliseo en el futuro, y que le había elegido para este designio divino por tratarse de un discípulo extraordinario. El acto de colocar un manto de tela sobre otra persona no tiene por sí solo un poder transformador. Sin embargo, si un maestro coloca su manto de la realización del ser sobre la conciencia de un discípulo avanzado, tal acción constituye el bautismo por el Espíritu Santo. Eliseo recibió dicha iniciación de parte de Elías, y, sin que mediara discusión, persuasión o palabra alguna, siguió desde entonces fielmente a su gurú. Cuando llegó el momento en que el Señor dio por concluida la encarnación terrenal de Elías, el gran profeta le dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Eliseo respondió: que pasen a mí 2/3 de tu espíritu. Replicó: pides algo difícil. Si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, entonces pasará a ti, si no, no pasará. Iban hablando mientras caminaban, cuando de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carros y caballería de Israel. Cuando dejó de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de las espaldas de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de las espaldas de Elías y golpeó las aguas, pero éstas no se separaron. Dijo entonces: ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y Eliseo pasó sobre terreno seco. Cuando los discípulos de los profetas lo vieron venir hacia ellos, dijeron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron en tierra ante él. Así fue que Eliseo, en forma de Jesús, vino con 2/3 de espíritu, para traer la salvación a muchos discípulos y también para triunfar por medio del amor divino que todo lo perdona. Cuando tuvo que afrontar la prueba suprema de la crucifixión, tanto Elías como Eliseo habían realizado numerosos milagros,
y a ambos les era posible curar a los enfermos, crear abundancia a partir de sus pequeñas cantidad de alimentos y resucitar a los muertos. Por consiguiente, de acuerdo con la ley del karma, Jesús poseía grandes poderes incluso durante la niñez, un don natural que provenía de su encarnación como Eliseo. Al igual que Jesús infundió vida en esa envoltura que era su cuerpo muerto, espiritualizándolo e inmortalizándolo. También los huesos en descomposición de Eliseo, aún después de su muerte, retuvieron el poder de hacer resurgir la vida. Eliseo murió y fue enterrado. Bandas de moabitas penetraron en el país al inicio de cada año. En una ocasión estaban unos enterrando a un hombre y al avistar la banda lo arrojaron en la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre entró en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. El alma de Elías, después de transformar su cuerpo físico en luminosa energía astral y ascender a los cielos, en un carro de fuego en la tempestad, permaneció en el reino astral hasta reencarnar, en el momento adecuado, como Juan el Bautista, para dar testimonio de la misión divina que su discípulo Eliseo, reencarnado como Jesús, venía a cumplir por mandato divino. Elías y Eliseo, que eran uno en espíritu, poseían la misma estatura espiritual. Sin embargo, Elías, al retornar como Juan el Bautista, asumió humildemente un papel insignificante en esa encarnación, con el único objetivo de ver y apoyar a Jesús, su discípulo reencarnado, que venía con 2/3 de espíritu, para cumplir el deseo de Dios de que desempeñara un papel destacado en el proceso de revolucionar el destino espiritual del ser humano. Tanto Jesús como Juan estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Es natural que Elías, por ser el maestro, quisiera estar presente y ser quien preparase el camino para que su discípulo cumpliera su designio divino y fuera glorificado como un Salvador en la tierra. Un padre noble jamás siente celos de la gloria de su hijo. Por el contrario, se enorgullece si su hijo sobrepasa su propia fama a los ojos del mundo. Y aun cuando Juan desempeñó un papel de menor importancia, la terrible prueba que debió afrontar al ser aprisionado y decapitado injustamente por amor a la verdad no fue menor que las tribulaciones de Jesús en la cruz. El plan de Dios se hizo patente desde el momento de la concepción de estas dos almas en el seno de sus madres terrenales, cuando Juan y Jesús se manifestaron en forma física en esta encarnación. Incluso al hallarse en el seno materno, sus espíritus se reconocieron mutuamente y se comunicaron su lealtad y amor eternos. Las almas avanzadas que se han liberado de los ciclos de las encarnaciones compulsivas no se ven obligadas a atravesar la experiencia habitual del olvido que desconecta una vida de la siguiente. Si así lo eligen, sus almas siempre despiertas pueden retener la continuidad de la conciencia a lo largo de la secuencia de la muerte, de la vida más allá de la muerte y del renacimiento, incluso en el seno materno. La concepción y el nacimiento de Jesús han sido objeto de considerable controversia. ¿Fue Jesús concebido de manera natural o sobrenatural? ¿Fue su nacimiento en verdad el resultado de una concepción inmaculada? ¿Se trata de un mito, de un hecho o de una cuestión de fe? Tan absorto está el hombre en tratar de descifrar las fórmulas codificadas de las acciones de Dios, que se pierde el gozo de admirar la mano de Dios en los asuntos del hombre. Es preciso comprender en profundidad la biología molecular del trigo para saber que con una hogaza de pan se sacia el hambre. ¿Acaso debe uno ser astrónomo para recibir la luz del sol que le proporciona vida y calor?
El conocimiento final de cada uno de los misterios de Dios no le está vedado a nadie que se encuentre preparado para leer el libro de la vida. Cuando quiera y como quiera que el Señor abra sus páginas para él. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significa aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes, la que era considerada estéril. Porque no hay nada imposible para Dios, dijo María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así? ¿Viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis ojos la voz de tu saludo, salto de gozo el niño en mi seno. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios es el gran organizador cósmico. El cónclave más selecto de mentes mortales no podría haber establecido con mayor cuidado y meticulosidad leyes universales que resistieran como éstas los embates del tiempo y los presuntuosos rechazos del cambio cultural. Dios, sin embargo, no es inflexible. Él otorga al hombre la libertad de inducir variaciones caleidoscópicas por medio de la manipulación, tanto para bien como para mal, de las leyes conocidas. De hecho, esta manipulación simplemente activa otras leyes que entonces vuelven a ser descubiertas.
Él mismo se deleita sorprendiendo a sus hijos de tanto en tanto, con una divina innovación que confunde el sentido común de estos. Consternado, el hombre da un paso hacia atrás y se mofa de aquello que le parece inverosímil, o reverentemente une sus manos en oración y acepta que se trata de un milagro. Incluso en la naturaleza, Dios juega con los métodos formales. Hay algunas plantas cuyo cultivo y reproducción solo son posibles mediante la polinización cruzada entre el estambre, parte masculina de la flor, y el pistilo, la parte femenina, en tanto que otras, como el geranio común, pueden multiplicarse vigorosamente a partir de un pequeño esqueje. El reino animal ha evolucionado a sí mismo mediante la reproducción sexual. Sin embargo, existe cierta especie de caracol que produce su propia descendencia en forma totalmente independiente de la unión entre macho y hembra. También se ha inducido la reproducción de ranas en condiciones de laboratorio mediante la estimulación de óvulo femenino, sin la introducción de esperma masculino. La creación es justamente eso, crear o formar algo nuevo. Es siempre inmaculada, en el sentido de que trae algo a la existencia por medio del poder creativo de Dios, ya sea por su divino mandato o por el uso que hace el hombre de las leyes naturales de Dios. La primera y verdadera concepción inmaculada, en su forma más elevada, ocurrió cuando Dios materializó a Adán y Eva, los padres simbólicos de todos los seres humanos. Dios no creó al hombre y a la mujer originales por medio de la unión sexual. ¿Qué vino primero, el árbol o la semilla? El árbol, por supuesto, que después fue dotado de la capacidad para reproducirse. Aun cuando el cuerpo físico del hombre se modeló en líneas generales a partir de los instrumentos fisiológicos y anatómicos resultantes del largo proceso evolutivo de las especies animales, los seres humanos fueron creados por Dios con una cualidad especial que las formas inferiores no poseían: activos centros espirituales de vida y conciencia situados en la espina dorsal y en el cerebro, que les proporcionaban la capacidad de expresar por completo la conciencia y los poderes divinos del alma. De este modo, a través de un acto de creación especial, Dios creó los cuerpos de Adán y Eva mediante el inmaculado método de materialización directa y les confirió a estos primeros seres un poder similar para reproducir su propia especie. En las escrituras hindús también se menciona la verdadera concepción inmaculada en la cual los primeros seres dotados de cualidades divinas podían tener descendencia por medio del poder mental. El hombre y la mujer, proyectando desde sus almas asexuadas una vibración positiva o negativa, podían generar por materialización a otros seres masculinos o femeninos, respectivamente, del mismo modo en que Dios había creado al Adán y la Eva bíblicos. En el principio, los órganos sexuales no eran evidentes en absoluto en el Adán y la Eva simbólicos. Dios les advirtió a ambos que no comieran del fruto que se hallaba en medio del jardín. Dicho fruto era el contacto sensual con los órganos sexuales ubicados en medio del jardín corporal. Cuando Adán y Eva sucumbieron a la tentación y comieron de ese fruto, juntaron sus cuerpos movidos por la concupiscencia. Fueron expulsados del Edén de la conciencia espiritual. En su caída, habiendo descendido hasta la baja condición de identificación con el cuerpo, perdieron el estado en el que el alma es consciente de las divinas percepciones y capacidades de los sutiles centros cerebroespinales, incluido el poder para crear de manera inmaculada. Se desarrollaron sus órganos sexuales, tal como en las formas menos evolucionadas del reino animal, en la forma humana más dinámica o de polaridad positiva,
se desarrolló un órgano masculino externo y en el cuerpo más pasivo o de polaridad negativa se desarrollaron los órganos femeninos que son internos. La divinidad y el poder de creación que Dios otorgó a Adán y a Eva antes de su caída aún se encuentran potencialmente presentes en todas las almas humanas, y les serán devueltos cuando entren de nuevo en el Edén de la santidad. Los rishis de las antiguas épocas más elevadas de la India tenían el poder de crear por medio de la mente, con el poder de la voluntad. Es posible materializar cualquier cosa en este mundo. Lo que anima la materia es, en todos los casos, la vibración cósmica. Prakriti, el Espíritu Santo. Esta vibración puede ser dirigida conscientemente por el poder de voluntad de los seres crísticos que se unen a la inteligencia directriz de la voluntad de Dios presente en la vibración sagrada. Por otra parte, Dios mismo, ya sea directamente o a través de su jerarquía de intermediarios angélicos, puede transmitir este poder del Espíritu Santo a fin de cumplir con su propósito. Cuando en la Biblia se narra que Dios tomó una costilla de Adán para dar forma a Eva, la costilla es una referencia a la vibración, la creación del hombre, la manifestación positiva o masculina de la vibración creativa. Se basó en la conciencia de Dios con preponderancia de la razón y el sentimiento parcialmente oculto. Con el mismo poder vibratorio, Él creó luego a la mujer, la manifestación negativa o femenina de la vibración creativa, con preponderancia del sentimiento y la razón menos pronunciada. A partir del predominio de estas cualidades, Dios introdujo diferencias en los cuerpos que albergaban a sus almas asexuadas. El plan del Señor, dado que la creación depende de la interacción entre fuerzas positivas y negativas, contemplan que tanto la naturaleza del hombre como la de la mujer, ambas otorgadas por Dios, se equilibren una con la otra. Cuando esta vibración se iguala en el ser humano, ya sea hombre o mujer, manifiesta el perfecto equilibrio brindado por Dios que es inherente a la divina naturaleza de su alma. Muchos santos han nacido de manera natural, pero algunos otros, en cambio, lo han hecho de manera inmaculada. Las grandes almas que han alcanzado la liberación retienen su individualidad en el espíritu y cuando Dios les pide que regresen al mundo como salvadores, pueden adoptar un cuerpo físico, ya sea por concepción inmaculada o por nacimiento natural. En las eras más elevadas del mundo pueden hacerlo incluso por materialización directa. Pero este método queda fuera del alcance de visión de las épocas no iluminadas. El modo de nacer no importa y tampoco indica necesariamente el grado de divinidad. La creación sexual lleva implícitos los instintos sexuales egoístas de los padres. Por esa razón, algunos santos eligen ser concebidos de forma inmaculada, mediante el método de concepción puro. Así pues, es un hecho que Jesús fue creado mediante concepción inmaculada. Su madre María, que había hallado gracia delante de Dios, fue colmada de la vibración cósmica del Espíritu. Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta sagrada vibración creativa, imbuida del reflejo de Dios como conciencia crística, se introdujo en el óvulo que llevaba María en su seno y creó inmaculadamente la célula germinal en la que entró el alma de Jesús, la conciencia crística individualizada. Al partir de esta prístina célula, de acuerdo con el modelo inherente al alma de Jesús, se desarrolló el cuerpo en que nació Jesús el Cristo. No se trata de un mito. Gautama Buda, al igual que otros avatares, nació de la misma forma. Su madre vio que el espíritu se introducía en su cuerpo.
así que haya relatado con el estilo alegórico tradicional de la India en la Jataka, antigua escritura budista. Y recostándose en el lecho real, se quedó dormida y soñó lo siguiente. Llegaron los 4 ángeles guardianes, la alzaron junto con el lecho y la transportaron hasta el Himalaya. Después de ataviarla con vestimentas divinas, la ungieron con perfumes y la engalanaron con flores divinas. No muy lejos del lugar se encontraba la colina de plata y en ella una mansión dorada. Allí prepararon un lecho divino cuya cabecera estaba orientada hacia el este y la acostaron en él. El futuro Buda se había convertido en un magnífico elefante blanco y se encontraba deambulando a corta distancia, en la colina de oro. Tras descender de ella, ascendió a la colina de plata y acercándose desde el norte, arrancó con su plateada trompa un loto blanco y barritando con fuerza, entró en la mansión dorada, con el flanco derecho hacia el lado donde se hallaba el lecho de su madre. Dio 3 vueltas alrededor y golpeándola en el lado derecho, pareció entrar en su seno. De ese modo, la concepción tuvo lugar durante el festival del solsticio de verano. Al día siguiente, la reina despertó y le contó su sueño al rey. Este convocó a 64 eminentes brahmines, les relató el sueño y les preguntó cuál podría ser su significado. Los brahmines le respondieron: «No estés ansioso, gran rey. Un niño se ha implantado en el vientre de tu reina. Tendrás un hijo. Si continúa llevando una vida de hogar, se convertirá en un monarca universal. En cambio, si abandona la vida familiar y se retira del mundo, se convertirá en un Buda y barrerá de este mundo las nubes del pecado y de la insensatez». Existe un metafísico simbolismo cósmico en la maravillosa concepción y nacimiento de Jesús. La conciencia crística encarnada en él llegó de forma inmaculada a través de la Virgen María. De manera similar, la inteligencia crística universal nació o se reflejó en el cuerpo cósmico de la creación vibratoria pura, la Virgen María cósmica, por intermediación de Dios Padre. La vibración cósmica del Espíritu Santo, el Om Mahaprakriti, es análoga a la Virgen María cósmica porque es, de ese modo, la madre de la inmanente inteligencia crística universal, el Hijo de Dios y de todos los objetos creados. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes, al oír que el Señor le había mostrado tanta misericordia, se congratulaban con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre intervino y dijo: «No, se ha de llamar Juan». La gente le decía: «No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre», y preguntaban por señas a su padre cómo querían que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Se llama Juan», y todos quedaron admirados. Al punto se abrió su boca y se desató su lengua y hablaba alabando a Dios. El temor se apoderó de todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaba lo sucedido. Todos cuantos lo oían quedaban impresionados y se decían: «¿Qué será este niño?», porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó con estas palabras: «Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo,
pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y hacer que su pueblo conozca la salvación mediante el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y de guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares inhóspitos hasta el día de su manifestación a Israel. Gracias por escuchar.